Hola, soy Simón de Wonder Artistic Models, te doy la bienvenida a este tutorial de armado. En este tutorial vamos a ver cómo se arma el modelo Utahraptor versión Deluxe. Al abrir el empaque vas a encontrar las plantillas junto a esta información. Esta primera hoja, que está en inglés y en español, te brinda información acerca de cómo cuidar el modelo a lo largo del tiempo. También encontrarás un folleto ilustrado con información de la especie. Las instrucciones complementarias, esto lo vamos a ver más adelante, son complementarias de estas hojas que están acá, que son las mismas plantillas con toda su numeración. Todas las plantillas. También encontrarás una herramienta para extraer las piezas pequeñas y un trozo de lija para alguna pieza que no quiera entrar. Por supuesto, encontrarás todas las plantillas de la A, B, C, la de esta de última, F, E, y ya podemos armar todas las plantillas, que son 6 en total. Antes de comenzar, podemos leer un poco lo que dice acá en las instrucciones. Lo primero es que el modelo se arma en orden alfanumérico en las plantillas. Quiere decir que vamos a comenzar por el número 1 de la plantilla A, que sería, por ejemplo, este, 1 con 1. Este es el primer ensamble. Y así vamos a seguir sucesivamente 2, 3 y 4 hasta completar esta plantilla y después pasar a la plantilla B, donde vamos a hacerlo de la misma forma y con el resto de las plantillas. También que ensamblemos el modelo con las caras de las piezas oscuras visibles, porque por el reverso las piezas son más claras. También nos dicen que todas las piezas, todos los ensambles que tengan la flecha curva, quiere decir que van por la cara posterior de las plantillas. Por ejemplo, acá vemos flechas rectas que indican que la pieza va directamente sobre esta cara. Y por ejemplo, en esta, que la flecha es curva, quiere decir que esta pequeña pieza iría por la cara posterior de estas piezas. Por eso lo vamos a ver más adelante. También que donde veamos que dice front, indica que esa parte de la pieza debes orientarla hacia la parte frontal del modelo y back a la parte de atrás. Y que en la plantilla D vamos a encontrar unas piezas que nos servirán como ayuda. ¿Qué son estas dos pequeñas piezas circulares que están acá? Las podemos dejar a un lado, nos van a ser de mucha ayuda. En las plantillas vas a ver en la parte superior un código de colores. Indica que todo lo que es celeste, azul claro, corresponde al costado izquierdo del cuerpo. Y todo lo que es verde claro, como acá, corresponde al costado derecho. Hay piezas que son verde y azul porque se conectan con ambos costados. Y también que todo lo que tenga este color, como acá, o así en rojo, es porque debes tener cuidado. Esa parte de las piezas puede ser frágil porque son delgadas. Ahora sí podemos comenzar. Hagamos el primer ensamble, que es 1 con 1, es decir, vamos a unir esta pieza con esta. Vamos a colocar la pieza que tiene la abertura en una superficie plana y uniforme y que sea bastante firme. Vamos a presentar la otra justo como va, así, de esta manera, así sobre la superficie. La presentamos y una vez que está bien alineada con la otra, vamos a tomar estas piezas y vamos a presionar para que encajen. Y así ya hemos completado el primer ensamble. Ahora que hemos hecho el paso 1, sí podemos continuar con los pasos 2, 3, 4, que por ejemplo en este caso vamos a comenzar con estas que son las vértebras caudales. Vemos acá que es 2 con 2. Quiere decir que esta pieza entra acá directamente por esta cara oscura. Tenemos del 2 al 6, que son estas pequeñas ranuras que están acá. Y luego tenemos del 7 al 11, que es la misma ranura pero entra en la parte superior. Vamos a ver cómo se hace. Y va en esta ranura. Simplemente la presentamos y vamos presionando. También te puedes ayudar con estas pequeñas piezas. Recuerda siempre hacer fuerza perpendicular
a la zona de ensamble. Es decir, haz la presión directo a acá. No acá porque se puede partir la pieza, sino a acá. Directamente, así, directamente sobre la zona de ensamble. Ahí hemos colocado la primera y de la misma forma vamos a colocar las demás. Ahora en el espacio que queda arriba vamos a colocar las que siguen, que serían del paso 7 al 11. Y esta va en la misma ranura, pero en este espacio que queda libre. Como no quiere entrar, vamos a lijar un poco para evitar dañar la pieza. Solo un poco, hasta que veas que se ha aclarado el color que trae la pieza. Probemos nuevamente. Y ahí ya entró. Igual vamos a hacer el resto de los procesos de las vértebras. Recuerda lijar solo un poco y probar, porque si lijas demasiado, la pieza más bien podría quedar floja. Ya hemos colocado las vértebras caudales, que son todas estas piezas que están acá. Ahora viene el número 12, 13 y 14, que igual son procesos también, pero de las vértebras dorsales. Acá en las instrucciones nos indican que una vez que las insertemos, las inclinemos hacia arriba tanto como podamos. Veamos cómo se hace. Como puedes ver, la ranura es bastante larga hacia arriba para que dé espacio a que la pieza se doble. Simplemente vamos a insertarla haciendo pequeños movimientos de arriba hacia abajo, así como estás viendo, y haciendo presión sobre el área de ensamble. Y veamos, vamos a insertarla hasta que veamos que llega a esta parte de acá, que está al ras con esta cara. Ahí, y ahora la inclinamos hacia arriba, tanto como podamos. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo con la 13 y la 14. Así deberían quedar. Ahora sí, vienen las costillas que en la plantilla A se colocan de atrás hacia adelante. Y acá están 15, 16, 17, 18 y siguen todas estas hasta la 26, que sería esta de acá. Vamos a ver cómo se colocan. Se trata simplemente de insertar este diente en su respectiva ranura. Como puedes ver, la ranura es larga y tiene una curva delante. Si vemos en las instrucciones, nos indican que después de insertarlas, las inclinemos hacia atrás. Así es como debería verse desde arriba. Vamos a ver cómo se hace. Esta es la ranura y la insertamos. Podemos hacer pequeños movimientos así o así, muy pequeños para evitar dañar la pieza. Evita hacer círculos, haces movimientos arriba hacia abajo o hacia los lados, adelante y atrás, perdón. Ya está completamente insertada la pieza y ves que ahí queda un pequeño espacio, entonces eso es para que la podamos torcer hacia atrás, así, y debería quedar más o menos alineada con estos procesos, al igual que las que vienen acá. Así como hemos colocado esta, vamos a colocar el resto de las costillas. Recuerda sujetarla siempre acá, muy cerca de la zona de ensamble y directo en la misma línea. Evita sujetarlas por acá porque haces efecto de palanca y se puede partir.
Acá estoy usando este dedo para hacer presión y por acá para maniobrar. Al mismo tiempo que sostengo la pieza con estos dos dedos. Así. Ya la hemos colocado, ahora la torcemos hacia atrás. Si percibes que alguna está demasiado dura para entrar, puedes lijar solo un poco. Recuerda, solo un poco. Hasta que veas que se aclara acá. Y vuelves a intentar. Evita lijar demasiado para que luego no queden flojas las piezas. Ya hemos colocado hasta la última costilla, que es el paso 26. Debería verse de esta manera. El paso 27 lo tenemos acá y nos encontramos con la primera flecha curva. Quiere decir que esta pequeña pieza va acá, que es el ilion, por la cara posterior, en esta ranura. Sería este pequeño diente de acá, el que va en esta ranura por detrás. Vamos a ayudarnos con estas piezas. Ahora el paso 28 es el otro diente de esta pequeña pieza, va acá, sería el pubis. Tal como el 27 y el 28 están el 29 y el 30 con esta pieza para el isquión. Y ya tenemos este conjunto. Para finalizar la plantilla A tenemos el paso 31, que es la articulación del cuello. Para eso podemos ver en las instrucciones cómo colocar tanto esta articulación como la de la mandíbula. Vamos con esta primero, que es la del cuello. Al extraer esta pieza ya vaciamos la plantilla A y solo quedan las piezas de repuesto. Tal como el paso 1, vamos a colocar la pieza con la abertura en una superficie plana y la otra la vamos a presentar justo donde va, y cuando estemos seguros de que está alineada vamos a presionar. Después, muy suavemente y sujetando cerca de la zona de ensamble, no aquí sino acá, vamos a intentar girarla un par de veces. Después del segundo giro vamos a sentir que ya está un poco más suelta, pero que se queda en su posición. Veamos qué tenemos en la plantilla B. Al observar la plantilla B, rápidamente podemos ver que es prácticamente el espejo de la plantilla A, con la excepción de que tenemos algunas piezas adicionales. Como podemos ver en la plantilla A, acá tenemos pasos que involucran la plantilla B. B33, 35, 37, B39. Y son estas piezas que están acá, que no estaban en la plantilla A. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, antes que nada, vamos a comenzar a armar la plantilla B tal como armamos la plantilla 1. Es decir, haciendo el paso 1, luego el paso 2, 3 y así sucesivamente. Sin colocar, por ejemplo, las que involucran a la siguiente plantilla, que es la C. Vamos a enfocarnos solo en la B, hasta que lleguemos al paso en el que nos indican que involucra la A. Ya hemos ensamblado todas las piezas de la plantilla B hasta el paso 31, que fue en el que dejamos a la plantilla A, que son estas piezas que están acá. Como puedes ver, son espejo una de la otra, costado izquierdo y costado derecho. Ahora vamos al paso 32, que sería este de acá. Podemos ver que es una flecha curva y esta pieza va acá en el de la plantilla B, en el costado derecho. Este pequeño diente va acá. Puedes dejarlo hasta este punto
no es necesario que entre el diente completo, puesto que cuando coloquemos la del otro costado y hagamos presión, cuando hagamos presión acá, van a unirse todas simultáneamente. Entonces así está bien por el momento. El paso 33 lo tenemos acá, que es esta pequeña pieza por la cara posterior a acá. Extraemos la pieza y la presentamos acá en la ranura. Tratamos de insertarla un poco por el momento. Si ves que necesitas lijarla, hazle una sola pasada, la colocas en la lija, así, y con tu dedo la vas a arrastrar por la lija. Así, solo un poco. No se lijó mucho, vamos a darle otra pasada. Ahí. E intentamos nuevamente. Y ahora vamos a 33 y vemos que efectivamente es la misma ranura, es para unir las dos capas. Las presentamos así y presionamos. Asegúrate de que esté alineada en este sentido y en este sentido, así y así. Y una vez que estén alineadas, simplemente presionas. Como puedes ver, ahora las piezas se mantienen unidas gracias a este ensamble. Ahora vienen estos pasos de acá, que es muy importante. Es la pieza que va acá en la cadera y es la que va a permitir que el modelo se incline. Acá se detalla el paso a paso de cómo hacerlo, y también es muy importante lo que dice acá sobre cómo debe quedar la pieza. De cualquier forma lo vamos a hacer acá paso por paso. Lo primero será extraer estas dos piezas. Como puedes ver, esta pieza es plana por un lado y tiene una pequeña protuberancia por el otro. Esta parte plana es la que debe quedar hacia el centro de la pieza. Entonces, tal como está en las plantillas, va así. Si necesitas lijarla, haces igual que con la otra pieza. Por la parte plana, la colocas en la lija y le das una pasada. Así. En este punto también es muy importante siempre saber cuál es la parte delantera de la pieza. Cuál es la parte de la pieza que va hacia enfrente, hacia la cabeza, y cuál hacia la cola. Y debe quedar así. Ya hicimos el paso 1, que es colocar la pieza acá. Ahora vamos con el paso 2, que es lijar esta cara y esta cara. Las instrucciones dicen que le des una sola pasada. Vamos a darle una sola. Una, que quede blanca. Una y dos. Como puedes ver, por ambas caras ya no está el color oscuro. Entonces vamos a intentar insertarla acá en la ranura. Tal como dicen las instrucciones, de izquierda a derecha, la vamos a insertar. Y tiene que entrar con dificultad. Si entra con demasiada dificultad, repites el paso anterior. Ya ha entrado por completo y 34 ya hace contacto con la columna. Y acá se asoma ya la ranura de B36. Sin embargo, si intentamos girarlo, todavía no podemos. Así que vamos a volver a intentarlo. Es muy importante que esto pueda girar, pero con bastante dificultad, porque si no, si queda muy suelta, después el modelo no se va a quedar en el ángulo que tú deseas colocarlo, sino que va a estar cayéndose y va a depender solo del sistema de tensión.
Ahí entró con mucha más facilidad. Ya 34 está haciendo contacto acá y ahí está la ranura completamente visible, tal como se muestra acá en las instrucciones. ¿Sí? Y está visible. Entonces ahora ya gira un poco con dificultad. Ahí está en una posición y ahí está en la otra posición. Aunque sientas que está bastante fuerte ahora, esta es la posición ideal porque vas a poder colocar el modelo en la pose que desees. Ya podemos seguir con el siguiente paso. Ahora hay que colocar B36 acá en la otra ranura y nos vamos a ayudar con la pieza circular. La lijamos un poco. La presentamos en su lugar. Así. Recuerda que está este diente acá. Y ahora con la pieza circular la empujamos a su lugar. En este caso se nos ha estropeado la pieza y vamos a tener que usar una de repuesto. Acá tenemos, y en la plantilla D también hay piezas de repuesto de estas pequeñas piezas. Vamos a lijar esta vez un poco más. Ahí la presentamos. Y ahora hacemos presión para que entre. La última pieza de la plantilla B es esta que está acá, que sería el paso 37. Es importante que la coloques tal como dice acá. Va directo sobre la pieza del costado derecho y entra por la parte posterior del costado izquierdo. Es decir, va de derecha a izquierda. Si no logras insertarla, puedes colocar 38 del costado derecho. Y una vez que coloques 38 vas a poder ejercerle más presión a la pieza. Así, y ella va entrando. Ahí. Hemos colocado 37 y 38, ahora viene 39 que va a entrar acá, que es por supuesto este ilion, y simultáneamente vamos a colocar la 39. Estos dos pasos son el 39. Presentamos la pieza acá y hacemos presión. Ya hemos entrado ahí y ahora viene este diente de acá abajo. Perfecto. Con esto ya hemos vaciado la plantilla B y podemos pasar a la plantilla C. Ahora en la plantilla C vemos claramente que están las dos piernas completas y también estas piezas del cuello. Y de hecho son los primeros pasos. Vamos con el paso 1, que es insertar esta pequeña pieza acá y el mismo que el paso 2 por la cara posterior. Como puedes ver, las piezas están color rosa, quiere decir que son delicadas. Vamos a colocar esta pieza en una superficie plana y vamos a insertar estas acá en estas ranuras. Hasta que veas que llega a esta cara de acá al borde. Todavía le falta un poco. Ahí ya llegó. Vamos con el paso 2. Acá también ya llegó. Ahora el paso 3 es AB. Vemos en AB, efectivamente vemos que es el paso 3. C3.
Entonces acá lo tenemos directo, que entra de izquierda a derecha, quiere decir que va acá en estas dos ranuras por el costado izquierdo. Acá entra realmente fácil. Y ahora en el otro lado vamos a colocar el otro costado de esta pieza por acá. Lo presentamos y vas a hacer presión justo sobre las zonas de ensamble. Si haces presión en el centro o por otras zonas de la pieza, se puede romper. Entonces presionamos acá, así y acá. Ya hemos completado hasta el paso 4 de la plantilla C. Vamos con el paso 5. El paso 5 es esta pequeña pieza de acá y va en la pierna principal. Y va en esta pequeña ranura. No tiene que entrar completa en este momento. Puede estar así presentada porque cuando hagamos pinza acá se van a acoplar las tres piezas. Que es justamente el paso 6, que es esta pierna. Las presentamos, que esté bien alineada, y vamos a presionar. Ya están perfectamente unidas las dos capas de la pierna. Ahora tenemos el paso 7, que es esta pieza acá en la fíbula por la parte posterior. Acá tenemos la pieza y lo vamos a colocar así, en la misma posición en la que está en la plantilla. Ahora el paso 8 es atravesar las dos capas. Acá entra fácil y se va a incrustar acá. De esta forma. Ves que todavía le falta un poco acá, pero esa va a entrar cuando se acople todo simultáneamente. Tiene que estar bien alineada y hacemos presión. Los pasos 9 y 10 son exactamente el mismo que 5 y 6. Ahora colocamos el paso 11. Y ahora hay que montar las dos piernas a el cuerpo principal, acá. Para este paso puedes fijar un poco, si así lo deseas, para que las piernas entren con más facilidad. Recuerda, solo un poco, hasta que veas que la pieza se aclara, se le aclara la parte oscura. ¿Sí? Y por acá. Ahora presentamos, esta es la pierna izquierda, así. Y la pierna derecha. Y presionamos con mucho cuidado para que entren las dos. Deberías poder hacerlo con una mano. Si no puedes, mejor es que intentes lijar solo un poco más. Ahí ya estaba entrando, pero le falta solo un poco. Esta solo le falta un poco. Creo que va a entrar. Lo presentamos nuevamente y hacemos pinza. ¿Sí? Voy a hacer movimientos así para que vayan entrando. Esta ya entró completamente. A esta le falta menos de 1 milímetro. Así. Perfecto. Puedes comprobar con mucho cuidado que gira perfecto.
Ahora el paso 13 sería colocar el modelo en la base. Acá vemos el paso 13 con la letra D, con la plantilla D, que sería efectivamente acá. Vamos a ver la plantilla D. Tenemos el paso 1. Esto es para el sistema de tensión. Lo vamos a explicar en breve. Es importante que la pieza quede bien ensamblada, porque después el hilo va a entrar ahí. Tiene que entrar entre las dos piezas. Y ahora vamos a incrustar el modelo en la base, tal como nos dicen acá en las instrucciones. Recuerda no hacerle presión por otras zonas que no sean la de la zona de ensamble. Entonces, según las instrucciones, tenemos que colocarlo acá hasta la parte de atrás, de la ranura, así. Y de la misma forma la de atrás, acá, a la parte de atrás de la ranura. Ahí. Y ahora presionar acá adelante. Ahí entró la primera y ahora acá la delantera. Ahí, y vamos a presionar justo acá. Perfecto. Ahí ya está al ras con la parte inferior. En este momento ya puedes probar que el modelo efectivamente gira y se mantiene en cualquier ángulo. Esto con el tiempo se va a ir suavizando y va a ser cada vez más fácil. Por eso es que es importante que quede bien desde el principio. El sistema de tensión lo vamos a explicar más adelante cuando ya esté el modelo completamente armado, para poder explicarlo incluso cuando ya hayas colocado la fíbula. Entonces ahora vamos a colocar la fíbula. Y continuamos con la plantilla C. Tenemos acá el paso 15 y 16. Como puedes ver, esta pieza tiene una pequeña inclinación así. Debes colocarla tal cual como está acá. Va por la cara frontal, la cara oscura de la 15 y por la parte posterior de la 16. Entonces, tal como estaba en la plantilla, así la vamos a colocar acá. Y ahora por la cara clara de la pierna principal. La presentamos y simplemente presionamos. Igual vamos a hacer con esta. De esta manera ya hemos vaciado la plantilla C y solo quedarían las piezas de repuesto. En la plantilla D solo nos quedan estos dedos. Se trata simplemente de extraerlos y colocarlos directamente en sus ranuras. Ya hemos vaciado también la plantilla D. En la plantilla E nos encontramos claramente con lo que es todo el tórax, las escápulas, los miembros delanteros, las garras. También tenemos las gastralias y el extremo de la cola. El paso 1 lo tenemos acá, es colocar esta pieza en estas dos piezas por la cara posterior. Tenemos las piezas, esta sería la izquierda. Están así. Entonces esta iría acá. Y esta el otro costado. Ahora el paso 2 y 3.
Ahora el paso 4 es colocar las escápulas. Debe quedar así. Ahora tenemos de los pasos 5 al 11, que son las gastralias, colocarlas en la pieza central. Con mucho cuidado colocas esta así, las presentas en la ranura y una vez presentada la colocas en una superficie plana y presionas justo ahí. Así colocas todas las demás. Ya hemos ensamblado toda la gastralia y ahora el paso 12 es montarla acá. Ahora tenemos el paso 13, que es montar esta pieza acá en la fúrcula por la cara posterior. Vamos a lijar un poco. Y el paso 14 es instalar la fúrcula acá en este conjunto. El paso 15 es instalar todo este conjunto acá en el modelo, en estos pequeños dientes. Con mucho cuidado de un lado y del otro. Ahí y ahí. Y luego hace un poco de presión para que entre. Perfecto. Y ahí la gastralia debería estar justo en el medio. Ahí. Debería reposar acá, en el pubis. Ahora vienen los pasos 16, 17 y 18 que van acá, que son las garras, cada una en su respectiva ranura. Ahora vamos a extraer entonces la 16 con mucho cuidado y el brazo. Tanto los dedos como los brazos son piezas bastante delicadas, así que debes armarlo con cuidado. Lo presentas acá y haces presión solo en la zona de ensamble. Debería entrar muy fácilmente. Ahora la 17 colocas así por la parte posterior y empujas desde atrás. Acá puedes hacerlo así o también así. Vamos con la última del brazo derecho, la 18. Ahora el paso 19 es esta pequeña pieza, que es la que va a permitir que los miembros delanteros, los brazos, los puedas abrir y cerrar. Entonces esta pieza va acá, así. Te llego al otro, ya está el ras acá. Y ahora lo montas en esta pieza de acá, de esta manera, con mucho cuidado. Así. Y esta articulación permite que puedas
colocar los brazos en la posición que desees. Ahora vamos a armar el otro. Acá sostengo con mucho cuidado acá arriba y tienes que estar seguro de que la pieza está alineada, y puedes irle haciendo unos pequeños movimientos para que vaya entrando en su lugar mientras presionas por acá abajo. Ahí ya están instalados los dos y están funcionales. La plantilla E solo nos queda el extremo de la cola y se unen. Estos son espejo, 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 un costado izquierdo y derecho, y con esta pieza central se van uniendo. Esta pequeña pieza es muy delgada, así que trátalo con mucho cuidado. Si ves que no entra, puedes lijarla, pero debería entrar fácilmente. Asegúrate de que está la alineación correcta y las presentas así, que esté alineada así, y simplemente vas haciendo presión para que vayan entrando. Poco a poco. Vamos a lijarlo un poco. Estas piezas son muy pequeñas, trata de no forzarlas. Ahí, solo un poco. E intentamos nuevamente. Ahí está desalineada, entonces tienes que enderezarla para que puedas insertarla así y así. Bueno, esta se ha dañado. Acá en la plantilla tenemos más repuestos. Trae bastante porque es una pieza muy delgada. No hay problema. La extraemos de acá. Ya la hemos extraído. Limpiamos la pieza y ahora vamos a lijar esta. Una pasada a un lado, el otro, una y dos. Ahí está lijada un poco por ambos lados. Vamos a intentar nuevamente. Tiene que estar alineada. Y presionamos. Perfecto. Ahora esto va acá. Y esto va a permitir que curvemos ligeramente la cola para darle un poco más de dinamismo y realismo al esqueleto. Y falta el extremo de la cola. Vamos a lijar esta un poco. Y probamos. Y esto se coloca acá.
Podemos curvarla un poco así o hacia el otro lado. Y esto se monta acá. Así. Con mucho cuidado. Y ahí la curvamos un poco. Esta debería ser la curvatura. Ya hemos llegado a la plantilla F. Como podemos ver, se trata del cráneo. Acá está el costado izquierdo, todas las piezas del costado derecho. Vamos a ver cómo se ensambla. Acá podemos ver que hay varias piezas que tienen tonos rojos porque seguramente son piezas delicadas, porque son delgadas, así que hay que tratarlas con mucho cuidado. Siempre y cuando presiones solo sobre las zonas de ensamble no va a haber problema. Veamos cuál es el paso número 1. Y ese lo tenemos acá. Esta es la pieza central y esta pieza va acá justo en el centro. El paso 2 son estas piezas que van acá a los costados. El paso 3 lo tenemos acá, que es el ensamble de la articulación de la mandíbula. Y vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el paso 31 de las plantillas A y B, que es una articulación. Solo que esta es más pequeña y hay que hacerlo con un poco más de cuidado. Acá a cada lado tienes repuestos de esta pieza por si se te daña. Entonces la presentamos en su lugar y ahora presionamos hasta que queden al mismo nivel. Ahora, tal como dice acá en las instrucciones, sujeta muy cerca de la zona de ensamble. Acá, acá. Y tratas de girarlas un par de veces hasta que sientas que ofrece menos resistencia. Y ahí está lista la primera articulación. Y hacemos lo mismo del otro costado. Lo otro que podrías hacer es presentarlas así en el aire e ir girando poco a poco para que vaya entrando. Si te sientes con la suficiente destreza, hazlo de esa forma y es mucho más fácil. Solo debes asegurarte que estás haciendo los movimientos con las dos piezas alineadas, no así. Ahora tenemos los pasos 4 y 5, que son colocar estas piezas acá directamente en ambos costados. En este punto no es necesario que las insertes completamente, puesto que cuando coloquemos la otra pieza acá se van a acoplar todas de forma simultánea. Ya colocamos 4 y 5 y ahora vamos a colocar el paso 6 acá. Deberá quedarte de esta manera. El paso 7 es acoplar la mandíbula al conjunto de la articulación que ya hemos ensamblado a través de estas dos pequeñas piezas. Como esta está torcida, ¿ves? Tienen que estar bien alineadas. Ahora sí, esta le falta un poco. Ahí están perfectamente alineadas. Presentamos la pieza, nos aseguramos de que está bien presentada, las dos piezas están en su ranura y vamos a ejercer presión poco a poco, solo sobre el área de ensamble. Puedes ir revisando que esté alineado en ambos sentidos y presionas. Un poco una y un poco la otra. Ahora vamos a hacer lo mismo en este costado.
Ya tenemos ambos costados ensamblados. Ya hemos completado el paso 7 de ambos costados. Ahora vamos con el paso 8, que sería colocar esta pequeña pieza, es decir, esta que está acá, en ambos costados, acá, en el cráneo. Procedemos a extraer los dos costados del cráneo y vamos a insertar esta pieza acá. Muy importante presionar solo sobre el área de ensamble, sobre la ranura. Presentamos, vemos que estén alineadas las piezas y perfecto. El otro costado igual. Ahora acá tenemos el paso 9, insertar esta pieza directamente acá. Directamente acá. Debe entrar muy fácil, así. Ahora el paso 10 es insertar ambos costados en esta pieza central. Así que colocamos de un costado y del otro. Y tratamos de que vayan calzando. Nos aseguramos de que esté todo alineado acá arriba, ¿sí? Y vamos presionando para que las piezas se vayan acoplando. Poco a poco. Falta solo un poco. Bien, ahí ya llegaron al tope de ambos costados. Y ahora solo falta el paso 11, que es la pieza central que está ahí adentro, acá. Buscamos que estén alineados todos y presionamos justo ahí sobre la zona de ensamble, acá y acá. Si lo deseas, puedes ayudarte con estas piezas y vamos presionando para que todo se acople. Un lado ya entró y ahora falta el otro. Una vez que lo hagas, acá adelante tienen que encontrarse las piezas. Como ves, acá todo está alineado. Evita hacer presión en los anillos escleróticos porque esta unión es muy delgada y podrían romperse. Ahora puedes probar que todo funciona perfectamente. Si están separados acá, lo que debes hacer es apretar acá un poco. Eso es porque las piezas están así y hay que colocarlas así. Entonces, ¿ves? Si apretas acá un poco, acá se une. Así, solo un poco. Y ya estaría el cráneo. Ahora solo queda montarlo en el modelo. Ahora solo debes insertar acá con mucho cuidado, sujetando acá bien fuerte, porque ahí está la articulación. Asegúrate de que estén alineadas estas dos piezas. Ahí. Y debes insertar esto acá poco a poco, así, haciendo pequeños movimientos. Y esta unión también te permite girar el cráneo de un lado al otro, y esta articulación hacia arriba y hacia abajo. Ahora vamos a explicar los sistemas de tensión que tiene este modelo. El primero es este de acá, que va de estos dos orificios a acá, entre la fíbula y la tibia. Idealmente que quede en el punto señalado en la plantilla. Eso es acá, no del lado de la fíbula, sino del lado que hace contacto con la tibia. Lo primero será tomar el hilo que viene en la plantilla D y hacer un nudo acá en la base. Vamos a hacer por lo menos 3 nudos. Ya tenemos un hilo acá atado y bien firme. La idea de este sistema de tensión es que sostenga el modelo hacia acá. Puede que con el tiempo, con los cambios de temperatura y humedad, el modelo se incline un poco
hacia acá que está este vacío. Si eso te sucede, puedes hacer esto que estamos haciendo en este momento, colocarle este sistema de tensión para que haga que el modelo se incline hacia acá. Después de colocar el nudo en la base, vamos a pasar el hilo. Vamos a tratar de inclinar el modelo hacia el costado derecho. Vamos a pasar el hilo por detrás de la fíbula y que quede ahí. Inclinamos el modelo un poco así y pasamos el hilo detrás de esa pieza, así. Y luego lo jalamos hacia abajo para que se introduzca entre las dos piezas. Y vamos a repetir esto un par de veces. Para eso lo pasas por debajo de la fíbula, así con mucho cuidado. De esta manera, por detrás. Así, ya pasó por detrás de la fíbula. ¿Ves? Por acá, por detrás de la fíbula. Y vamos a repetir el proceso una vuelta más. Así. Y listo. Ahora puedes cortar acá el hilo lo más cerca que puedas. Y el sistema de tensión va a quedar oculto detrás de la fíbula. Y va a mantener el modelo erguido. Una vez instalado el sistema de tensión acá, ves que queda bien oculto detrás de la fíbula y va a mantener el modelo erguido hacia este costado. Va a evitar que se tuerza hacia la izquierda, que se caiga así con el tiempo. Ahora vamos a explicar el otro sistema de tensión que es para el torso. Si es que lijaste demasiado y no se sostiene en una sola pose, así como este, y que está flojo, y quieres evitar desarmar todo el modelo, entonces puedes usar este sistema de tensión. Veamos. Vas a pasar el hilo entre la primera y segunda vértebra caudal. La idea es que el hilo entre acá en este pequeño espacio. Después de que lo logres, vas a hacerle un par de nudos igual. Hacia abajo. Y haces un par de nudos acá. Por lo menos 3 nudos es lo ideal. Si te es posible, trata de que el hilo quede detrás de la parte inferior de la vértebra. Si no, puedes dejarlo ahí arriba y simplemente hacer los nudos. Lo apretamos bien. Cortamos el excedente. Ahora introduces el hilo por este orificio. Y ahora vas a buscar la inclinación que deseas que tenga el modelo. Y una vez que lo logres, simplemente vas a dar vueltas al hilo acá en esta pieza. Va a servir como un ancla, como un muelle, así. Perfecto. La idea es que el hilo quede debajo de la pieza. Ya acá está bien tenso y va a sostener el modelo. Si tú lo deseas, puedes dar otra vuelta y por último cortar el excedente. Y este ha sido el tutorial de armado del modelo Utahraptor versión Deluxe. Y así debería quedar el modelo al final. Este fue el tutorial de armado, esperamos que te haya sido útil, que hayas disfrutado todo el proceso y por supuesto que disfrutes el modelo durante mucho tiempo. Recuerda que este y todos nuestros modelos podrás encontrarlos en www.wonderartisticmodels.com. Chao.